Muy buenas noches a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Contexto aquí en Agricultura TV. Hoy día tenemos un invitado extraordinario que ha estado de visita en Chile, así que seguramente ya lo han visto en varios medios y se va a quedar todavía varias semanas más. Está con nosotros un gran amigo, Nicolás Márquez. ¿Cómo estás, Nicolás? Muy a gusto. Muchas gracias nuevamente por la conversación, por tu invitación, por tu generosidad de siempre, cada vez que tengo la dicha de estar acá en Chile. Qué bueno que has estado acá y que además estás haciendo una cantidad de actividades no menor. Lo que pasa es que, por casualidad, yo no hice ningún cálculo. Cuando yo saqué mi biografía, no es una biografía técnicamente. Es un revisionismo, en realidad. Es un libro tremendamente crítico respecto a lo que fue Salvador Allende. Yo no contemplé que se venían primero que no había habido todavía elecciones cuando yo estaba escribiendo el libro, que iba a haber esta reivindicación, a mi juicio, tremendamente injusta, y que se iban a cumplir los 50 años. No hice el cálculo matemático. ¿Eso fue como providencial? Y eso generó que el libro se venda a una cantidad totalmente inesperada, y la fecha y la política propagandística del gobierno influye mucho. Entonces me llaman y ahora va a haber toda una serie de presentaciones y conferencias. Además que se han editado otros libros míos a raíz de eso, libros más viejos. Ah, mira tú, o sea, este libro nuevo te trajo de vuelta varios libros. Y se editó una biografía que tengo sobre el Che Guevara, que se llama La máquina de matar. Se editó un libro que escribí con Agustín Laje ya hace unos años, Ideología de Género, que se llama el libro negro de la nueva izquierda, que explica un poco la reconversión de la izquierda, que tiene que ver con el contraste que hay entre la izquierda del siglo XX y la del siglo XXI, que es otra cosa, otro paradigma, otros autores, otros referentes, ¿no? Y bueno, ese libro que fue editado en muchos países, incluso traducido a varios idiomas, en Chile nunca había sido editado. Así que bueno, se abrieron como puertas y eso abrió también el camino a venir muy seguido. El año pasado vine 3 veces. No, o sea, lo encuentro fantástico. Te vamos a adoptar aquí en cualquier minuto. Sí, ya me hice adicto al pisco sour. Ah, muy bien, muy bien. Eso habla bien de ti. Eso habla bien de ti. Me interesa que entremos en ese libro primero cultural, para poder ir entendiendo cómo de alguna manera se hace necesario lo que es este revisionismo, porque efectivamente la cultura, una vez cooptada, trata de fijar la historia y trata de establecer un relato oficial que de alguna manera queda y que tiene que quedar como en piedra, lo que es totalmente contrario a lo que es la historia misma, porque la historia la hace un historiador. Y alguna vez leí por ahí que la historia es un argumento sin final, ¿no? Siempre se puede estar revisando y encontrando nuevos documentos y buscando nuevos paradigmas. Pareciera que hay una historia oficial instalada, pétrea, y que se impone como dogma, ¿no? Y yo creo que una gran crítica que le hago a la derecha, de la cual me considero parte, no estoy hablando en términos partidarios, sino como visión como de corriente mundo. de pensamiento, sí, es que fuera del terreno de la economía no ha sacado, no ha dado una batalla cultural de la que hoy sí se está hablando, por suerte. Es como que ha concentrado toda la lucha contra la izquierda en el plano económico. Por eso en el siglo XX hubo las diferentes, la escuela austríaca y bueno, los libertarios y Rothbard y Hayek, Ayn Rand, qué sé yo, las diferentes expresiones y manifestaciones, pero bueno, Ayn Rand es un poco más novelista, una rareza. Pero es una divulgadora, diría yo, claro, principalmente. Por ahí no es el mejor ejemplo, pero uno analiza y ve que el 95% son todos economistas. Como que concentraron en eso. Una vez que se gana el combate económico, cuando implosiona la Unión Soviética y la izquierda se reconvierte, y eso no es nuevo. Esto está... Te escuchaba el otro día hablar en televisión de Gramsci, de la Escuela de Frankfurt, de pensadores que van desde Foucault, Derrida, Herbert Marcuse, lo que se te ocurran, que recién ahora todo aquello que pergeñaron, intrincado, raro, para su época, porque había como que no se entendía bien, de que se lo veía como una usina de pensamiento para entendidos y que eso no iba a trascender,
en el siglo XX son tomados porque ya no se podía seguir tomando el marxismo clásico, ya había quedado fuera de combate, digamos. Y la derecha no se ayornó a eso, a esos nuevos enfrentamientos, al multiculturalismo, a la ideología de género, al feminismo, al supremacismo racial que aflora en Estados Unidos. O sea, es como que hay al indigenismo, que es otra ideología, Por supuesto. la ideología de los derechos humanos y la lucha por el pasado, la batalla por el pasado. Hay un montón de frentes de combate donde la derecha ha seguido peleándose contra la plusvalía, contra conceptos que tienen que ver con la oferta y la demanda, o sea, seguir sosteniendo cosas que ya forman parte de una discusión que ya se ganó y que tiene 50 años para atrás. No se ayornó. No salió a combatirle al Foro de San Pablo, a la Internacional Progresista o a las diferentes escuelas de pensamiento que han salido qué sé yo, ¿quiénes han salido a refutar a Firestone, a Simone de Beauvoir, a Beatriz Preciado, a todas las pensadoras... Al feminismo radical. Sí, a Judith Butler, es decir... Y la lista es enorme, interminable. Bueno, la derecha te contesta, te da una respuesta económica, que está bien, es uno de los combates que hay que mantener, pero hay tantos para dar, y solamente se ha concentrado en eso. Por eso en el resto hay una hegemonía cultural progresista, casi sin contrastes, de la cual recién ahora hay una reacción, pero claro, nos llevan décadas de ventaja. Entonces venimos corriendo detrás de los hechos. No, por supuesto. Ahí sería interesante, tal vez para nuestros auditores, explicar cómo es este cambio de la izquierda del siglo XX y, digamos, claro, pensemos decimonónica, siglo XX, y lo que es esta nueva izquierda que me encanta como Scruton lo llama agitadores estúpidos, literalmente, porque ahí hay un referente importante en lo cultural que es Roy Scruton. Claro, pero fíjate que Scruton, que lamentablemente murió hace, no sé, 3 años, sí, un pensador conservador que si bien ha hecho un tremendo aporte, no es conocido. No es conocido. En el mundo hispanohablante, prácticamente su influencia es para muy círculos muy específicos, ¿no? Pero es un deleite. Un gran pensador conservador. Es un deleite. ¿no? Yo sí. Realmente, cuando lo descubrí, lo devoré todo, Sí. Y la verdad es que tengo que decir que me representa profundamente. Sí, claro, sin duda. Y no toda su obra está traducida. No. Yo tengo libros de él que compré, pero en España, o sea, compré vía España, o sea, en Argentina no hay. No sé, acá tampoco. O sea, no es de fácil acceso, pero indudablemente coincido contigo, comparto la admiración y el aporte de Scruton. Pero digamos, cuando escribimos en su momento con Agustín el libro negro de la nueva izquierda, hoy parece que no inventamos nada, pero en esa época no se nos entendía mucho al principio, después... ¿Qué año lo publicaron? En el 2016. Y que parece que en ese momento, ¿cuál era la tesis? Bueno, la izquierda tenía la filosofía de la historia propia del marxismo, era la tensión dialéctica en términos económicos, ¿no? El materialismo dialéctico, la pugna entre los detentadores de los medios de producción versus los explotados, proletarios y propietarios. Bueno, eso había como micro revoluciones que finalmente una clase se imponía por sobre otra y luego otro conflicto hasta que a la postre ese determinismo iba a llegar a una sociedad sin clase que nunca llegó. Y que con 100 millones de muertos a cuestas, ¿no? Bueno, una vez que se produce eso, Occidente creyó que ya ganó el combate de manera definitiva y hubo un determinismo en sentido contrario. Y si tú te fijas, los libros como El fin de la historia y el nuevo hombre, y libros afines, muy triunfalistas, Cuando cayó el muro, básicamente se acabó la historia. Y bueno, ese libro particularmente fue editado en el 92 y la Unión Soviética acá en el 91. Es decir, fueron los libros de un triunfalismo determinista, un determinismo de signo contrario. Se terminó.
Ya no hay más totalitarismo, no hay más peligro de campo de concentración, no hay más peligros de amenazas al estilo de vida occidental. Y sí, la izquierda no perdió ni un Ni un minuto. segundo, sí. Automáticamente se reconvirtió y la cantidad de cosas que aparecen en el año 92 son muy curiosas. Por ejemplo, el primer Congreso de Ecología Popular que se lleva adelante en América se hace en Río de Janeiro en el 92. En el 92 se lleva adelante la primera marcha del orgullo gay en Latinoamérica, en Buenos Aires. En el 92 se lleva adelante por primera vez la marcha indigenista que la encabeza Evo Morales en Bolivia. Nunca jamás había habido en Bolivia una marcha indigenista. Y que el motivo era estaba muy inteligentemente pergeniado. Era repudiar que hacía 500 años, 1492, claro. que estamos siendo sometidos, colonizados culturalmente por el imperialismo europeo, etc. Bueno, en el 92 fue el golpe de Estado de Chávez, en el 90 Claro. se crea el Foro de San Pablo. Ya se anticipaban porque se veía venir que implosionaba la Unión Soviética. Y de inmediato aparecieron en el año 92 un montón de cosas y que 30 años después, todo el continente manchado de rojo, desde Canadá a la Argentina. Es decir, algo hicimos mal. Porque el derrumbe fue vergonzoso, no se disparó ni una sola bala para que se caiga todo ese imperio, pero 30 años después estamos padeciendo un ataque muy violento, muy difícil de identificar, porque cuando había guerrilla, terrorismo, bombas, muerte política, es como que eso sensibilizaba a la opinión pública y se justificaba una reacción que había que darla. En cambio, como la agresión de ahora es indolora, imperceptible, simpática, multicolor, arcoíris, con discursos inclusivos, empoderamiento, las nuevas palabras que usa la progresía, ¿no? La empatía, la ampliación de derechos, justo ahora cuando todos somos iguales ante la ley en todo Occidente, ¿no? Negro, blanco, mujeres, varones, no hay título de nobleza, no hay nada. Justo ahora aparecen toda una serie de corrientes que supuestamente amplían derechos, no sé qué derechos quieren ampliar, pero que se presentan simpáticos, con otro packaging, y que detrás de eso se esconde una profunda naturaleza autoritaria y restricción y condicionamiento de derechos muy, muy fuerte, pero no son perceptibles. Hay que identificarlo, estudiarlo, ver qué hay detrás. Entonces penetran en la opinión pública con mucha facilidad porque no hay resistencia. Y eso es una culpa de la derecha, porque no se ha preparado, porque no tienen muchos intelectuales donde abrevar, y además dudan y les falta convicción. Entonces es como que se han quedado, digamos, aceptando la agenda cultural de la nueva izquierda, aunque defendiendo el mercado, pero en materia cultural se han arrodillado a esta agenda. Tampoco yo creo que han sido capaces de comprender lo que significa y por lo mismo y tampoco tienen claro qué es lo que debieran ellos creer, principalmente para definirse en decir soy de derecha. Claro. Yo creo que uno de los problemas que también ha sucedido es dejar de definir, dejar de conceptualizar, en el fondo dar las cosas como por sentado. Hoy día básicamente cuando alguien, no sé, yo hago estos ejercicios con mis alumnos, les pido que definan algo simple. Siempre parto con algo simple, pero ni lo simple lo pueden definir. ¿Por ejemplo qué? Yo de repente digo, defíneme vaca en clase, y me dice, ¿cómo defíneme vaca? ¿Qué es una vaca? Porque cuando tú haces una pregunta, ¿qué es? Yo estoy pidiendo, el qué implica una definición, pero la respuesta de los alumnos a nivel universitario es, te dicen, es como. No, las cosas no son como. Las cosas son algo específico, defíneme. Y entonces te quedan mirando así como, ¿qué me está preguntando? Y eso que le pasa a la juventud, les pasa a todos, a gente de derecha. Y yo le digo, bueno, ¿qué es ser de derecha? Y me miran y me dicen, ¿cómo que es ser de derecha? ¿En qué crees? Y te quedan mirando como, obviamente te dicen el mercado,
Pero después de eso Y ahí voy, no salen del aspecto económico, no saben. no salen del único refugio de batalla con el cual se ha quedado la derecha en un momento en el cual la izquierda, amarga, como una medicina amarga, acepta la economía de mercado con regulaciones, tiene una tendencia intervencionista, Por supuesto. pero ya no cuestionan la propiedad privada, ya no cuestionan un montón de cosas que antes eran un oprobio, digamos. De hecho, creían en la economía planificada, en toda una serie de cosas que hoy ya no las discuten más. Entonces, ahora se metieron en... ¿Qué hicieron? Trasladaron el conflicto Eso. de lo material a lo cultural. Entonces buscan constantemente atacar atacar nuestra idiosincrasia con estas ideologías que hoy o caretas que acabo de citar muy fugazmente, y generar conflicto en el seno de la comunidad política, buscando la tensión permanente y la disolución de valores que estaban muy afianzados en nuestro modo de ser. Un poco buscan la destrucción del concepto de la cultura cristiana occidental. Total. Fíjate que las grandes marchas de estos grupos terminan siempre en la iglesia o la catedral de turno de la ciudad donde se hace la marcha. Y agreden y atacan a la iglesia. Ahora, probablemente ni creen en Dios. O sea, no es un tema... Yo no sé si es un tema metafísico. Algunos dicen que sí, otros que no. Yo lo que te digo es, buscan el edificio, una iglesia, que simboliza un cúmulo de valores que para ellos es opresivo. Ese cúmulo de valores es lo que hay que reemplazar por estos nuevos paradigmas revolucionarios, ¿no? Es una revolución cultural. No, por supuesto es una revolución cultural que de alguna manera lo que hace, tú bien lo planteas, es trasladar la lucha de clase tradicional a mini luchas de clases, pero que generen esta conflictividad y que de alguna manera permitan reescribir, reposicionar y de alguna manera podríamos decir reinventar, incluso, o sea, destruir el concepto de verdad. Ahí yo diría que ahí está el drama de Occidente. Bueno, el relativismo, el posmodernismo tiene mucho que ver con qué es una vaca, no pueden definir. Y hay documentales muy divertidos, pero muy preocupantes, que no pueden definir qué es una mujer. No, por supuesto. Y bueno, o sea, no pueden definir algo tan observable, tan concreto, porque bueno, hoy somos todos, tenemos 120 géneros y uno es aquello que autopercibe ser y no aquello que es conforme a su realidad natural, porque estamos en una etapa en donde la autopercepción prevalece por aquello que es por esencia, por naturaleza, ¿no? O sea, es una sociedad que ha ido reemplazando, yo diría que es una ola que viene desde el movimiento romántico de reemplazar el ser por el sentir. Sí, y dentro de ese reemplazo hay un tema. El otro día decía Jordan Peterson, sí. Creo que era él decía, era él, yo no puedo dar una opinión ante 1000 personas sin que alguien se sienta ofendido, salvo que yo diga qué lindo día. Bueno, si que no es una opinión. Sí, pero una opinión donde uno dice algo un poco más, va más allá de un mero comentario. Si tú pones una idea sobre la mesa, esa idea, que es lo que ha movido la civilización como concepto, que es del modo de ser humano, implica, sí, que hay alguien que se va a ofender. Bueno, ahora hablan de todos estos grupos progresistas, incluso hay muchos liberales que sí, no, por supuesto, se lo han comprado. Compraron esto, creen que la libertad de expresión, que hoy está puesta en jaque, es increíble,
porque estamos viviendo bajo una expresión que no sé de quién es, pero a mí me gusta mucho, bajo la tiranía de los ofendidos. O sea, todo el que se siente ofendido te puede hacer una demanda, te puede hacer o vas a padecer el repudio generalizado, o vas a perder tu cátedra, o te van a expulsar de tu banca como legislador. Bueno, yo noto que en Chile en eso, afortunadamente hay como un nivel de, lo he visto porque en los debates yo puedo decir cosas que en Argentina me hubiesen echado del canal, del estudio. Estamos mucho más afectados por todo esto. Pero lo que decía Peterson es que la libertad de expresión, aunque él es un provocador, Sí. es la libertad de ofender. Porque si no, si yo te voy a elogiar o voy a compartir una idea contigo, eso no es libertad de, digamos. Eso yo no estoy aportando nada. Entonces, si yo hablo ante 1000 personas, sí, bueno, alguien se va a sentir ofendido. Si Marx dice, la religión es el opio de los pueblos, entonces yo como católico puedo sentirme ofendido. Y bueno, mala suerte si me ofendo. Lo tengo que arreglar o con el cura o con el psicólogo si me siento ofendido por una opinión. Pero la opinión, como decías tú, Armil, es infinita. Y lo único que tiene que tener finitud es la acción. Por supuesto. Yo te puedo atacar. Vos te podés defender verbalmente. Ahora, si yo te ataco con un martillo, bueno, ahí ya tiene que intervenir la fuerza pública y además... Y la ley. Claro, por eso se habla mucho del discurso de odio, la palabra discriminación, la palabra, esta cuestión relativa a ofender los sentimientos del otro, a lastimar los sentimientos del otro. Entonces uno, sin darse cuenta, bajo este paradigma, uno no puede explayarse más allá de lo que se conoce popularmente como la corrección política. En mi caso, con los libros que yo escribo, son tremendamente políticamente incorrectos, agresivos. Y al ser un escritor tengo un escudo, porque ¿cómo haces para proscribir un escritor, un libro? Lo único que generas es que ese libro se venda mucho más. O pirata o no pirata, ¿cómo haces? O sea, es difícil meterse con un escritor porque si te metes contra él o le haces, no sé cómo se usa. Censura. Un escrache, por ejemplo, ¿no? No sé si acá se usa la palabra escrache. Bueno, es una protesta, una manifestación en repudio de una ponencia, de una presentación de un libro, una conferencia. Una funa. Una funa le dicen acá. Sí. Bueno. Y eso genera repercusión, interés, sale en algún medio, la gente se pregunta, ¿pero qué dirá este muchacho o qué tendrá este libro que ha causado este revuelo? Entonces es difícil, me siento como blindado, tengo esa ventaja, pero el que no se dedica a escribir y corre riesgo desde una cátedra, vos das una interpretación histórica determinada que es contraria al dogma impuesto, y el riesgo de sanción, de exoneración, y te hablo de una cátedra, le puede pasar a un periodista, le puede pasar a cualquiera que tenga alguna llegada a un círculo de gente determinado, si dice algo así, su trabajo, un juez que diga algo relativo en una sentencia o una expresión pública, un magistrado, y puede perder su trabajo. Entonces hay una autocensura, pero eso es porque no hay un respaldo detrás de eso. Sí, porque no se comprende lo que es en rigor, porque hoy día tenemos un mundo que busca no solo la inclusión, sino que plantea la tolerancia. Pero la tolerancia desde el siglo XVIII, desde que la define Voltaire, era una tolerancia que toleraba todo menos la Iglesia Católica. Es más, el propio Voltaire decía y resumía su filosofía como écraser la infame, aplastar a la infame, que era la Iglesia Católica. Y esa hebra que viene desde el siglo XVIII se ha ido exacerbando, y un punto hoy día ellos son tolerantes, son inclusivos, pero otra vez, el conservador, el religioso, eso no, eso hay que sacarlo, ellos son los que odian, los que no incluyen, o sea, es una inclusión exclusiva. Bueno, usan la palabra diversidad constantemente, pero no aceptan ninguna manifestación del pensamiento que sea diversa de la que ellos pretenden imponer, como dogma, ¿no? Sí. Entonces, es interesante porque
porque aparecen autores, pocos, pero hay, que empiezan a rebelarse con mucha furia. El otro día, perdón, no hay problema. Vi que recomendaste el libro, que buenísimo, de Agustín Laje. La generación de idiota. La generación idiota. Agustín, siendo alguien muy moderado, muy pedagógico, muy universitario en su estilo, en este libro se despacha con una agresividad, una catarsis, no parece él por momentos. Es un libro de guerra, de combate, y efectivamente, perdón, sí. Bueno, hay una reacción que se está dando, pero tardía, somos pocos, no tenemos recursos, hacemos lo que podemos. Y claro, comparado con la maquinaria que tienen, y no me equivoco, nuestros enemigos, porque no los considero adversarios, creo que son enemigos, comparado con esa maquinaria, nosotros estamos tirando, somos francotiradores dispersos, tratando de luchar contra toda un ejército propagandístico tremebundo, ¿no? que nos invade. Pero de todas maneras yo creo que estoy muy esperanzado porque muchos estudios, ¿no? O sea, ¿qué ocurrió en estos años? Para mí la izquierda copó 4 estructuras: la radio tradicional, la televisión tradicional, los diarios de papel tradicionales y la educación formal. Y nosotros, al no tener acceso a esos lugares, nos refugiamos en las redes. Sí. El problema es que, si bien parece que lo nuestro es mucho más precario, la gente ve 5 horas de redes por día. ¿Y qué hacían antes? ¿O qué hacíamos antes? Sí, mirábamos televisión, leíamos los diarios. Y las redes son mucho mejor manejadas por influencers, comunicadores, divulgadores, o gente que tiene canales y da una charla, una clase. Y entonces la derecha sabe manejar mucho mejor. Por una cuestión de necesidad se ha tenido que meter ahí. Ahora, como las redes cada vez las mira más gente, mayor cantidad de gente, y son muy jóvenes, o cada vez más jóvenes, sí. Yo confío en que de acá a 10, 15 años, esos jóvenes, al haberse refugiado en un lugar que sirve como antídoto a la contaminación ideológica de los medios hegemónicos tradicionales, yo creo que de acá a 10, 15 años, cuando haya un recambio generacional, va a haber un recambio generacional de pedagogos, magistrados, empresarios, millonarios, políticos, agentes de la sociedad civil, de inspiración conservadora, que hoy todavía no hay, pero en una cuantía menor. Yo tengo mucha confianza que este combate se va a dar vuelta. Hoy parece que le estamos perdiendo. Pero si yo lo proyecto, creo que de acá a 10 años vamos a tener una potencia muy superior, y vamos a revertir este mapa rojo que, como dije hoy, va desde Canadá a Tierra del Fuego. Sí, bueno, en América, porque yo diría que esto es en toda la cultura occidental. Sí, sí. Europa también, por supuesto. Pero bueno, ahí esto tú planteas una cosa que es bien interesante, porque efectivamente ellos han atacado particularmente las instituciones, han penetrado las instituciones, no solamente los medios de comunicación, que sin duda, por supuesto, es una de las visiones gramscianas que de alguna manera se han impuesto desde Marcuse en adelante, que de alguna forma son esos años de los 60 principalmente, en los que van a tomar las ideas de Gramsci, que estaban bastante olvidadas, pero que van a hacer sentido, van a ser una buena fórmula. Pero van a penetrar las instituciones, y una de las cosas más dramáticas que creo que le ha pasado a Occidente es que se ha penetrado una de las instituciones más importantes de la cultura, de nuestra cultura, que es la universidad. Las universidades, que eran un lugar yo creo que, es más, la universidad medieval era una universidad que tenía mucha más intercambio de opiniones y discusión real
que la que tenemos hoy. Hoy día es totalmente hegemónica y nadie puede decir, hemos perdido la libertad de cátedra. Y de alguna forma la universidad dejó de ser un lugar donde se contrastan las ideas, donde el profesor que es libre de su cátedra puede decir realmente lo que piensa, para que los alumnos se vayan formando distintas opiniones y puedan de alguna manera crecer en ese contraste de distintas diversidades reales. La famosa disputatio. Disputatio, exactamente. O sea, ya no hay eso, ya no hay disputatio, porque si tú planteas algo políticamente incorrecto, te pasan y te expulsan literalmente. Pero Internet, que bien tú lo dijiste, o sea, yo creo que hoy día se ha producido una nueva revolución, así como la imprenta implicó la revolución de las ideas y la masificación y llevó al racionalismo y finalmente a la ilustración y al mundo moderno. Hoy día la Internet, en el sentido principalmente de YouTube, yo diría que contenidos audiovisuales, Sí. En el que además muchos profesores que ya no quieren hacer clases en las universidades se han convertido en divulgadores. El propio Jordan Peterson, que es uno de los que han sido, en buen chileno, funados, ¿cómo lo dices tú en Argentina? ¿Scratcheados? El scratch es una protesta contra alguien que va a dar una charla o que va a hacer una... No, claro, pero escrachado, cancelado, pero que hoy día esa misma cancelación... Es un argentinismo. Por eso, pero lo ha multiplicado, pero por miles. O sea, yo pienso, no sé, en un Peterson, en los americanos un Ben Shapiro, Sí. en fin, que hoy día Sí. son celebridades. En el propio Milei. Milei es un fenómeno que tiene que ver particularmente con no solo su forma irreverente, sino que es un hombre mediático que efectivamente se ha multiplicado más allá, yo creo que hasta lo que él tal vez pensaba. Bueno, ¿y dónde impacta fuertemente en la juventud? En la juventud. En Argentina se vota a partir de los 16, no sé en Chile. No. Me parece un disparate, se vota a partir de los 16, pero de todas maneras, bueno, es la ley. Entre los 16 y los 35 años arrasan todas las encuestas. A medida que es más grande el nivel etario, su popularidad o su adhesión no es tan alta, pero en la juventud, en la base de la pirámide, digamos, electoral, es furor. Pero Milei promete, dice, si tú te esfuerzas, pero habla de un discurso que es todo lo contrario a lo que muchos pensarían que es como el deseo humano. Es decir, ahora, habla con la realidad, porque efectivamente la promesa de la izquierda es no hagas nada y debes recibir todo por el solo hecho de respirar, mereces todos los derechos, vive de los otros. El salario universal. Por eso, o sea, pero ¿de dónde sale? Es la gran pregunta. Claro. O sea, no tienen realismo en ningún sentido, porque suena todo fantástico y la pregunta es, bueno, ¿y cómo lo pago? Ya, ¿qué promete Milei? Dice, bueno, esfuérzate, arremángate las mangas, trabaja, sangre, sudor, lágrimas, y de alguna manera han logrado conquistar los corazones. Bueno, pero además, más allá del resultado electoral que veremos, sí, se da en octubre. Pero los corazones los tiene conquistados igual. Te digo que la prensa ya le está empezando a pegar duro porque no soy ingenuo, los medios de comunicación reciben sus respectivas pautas y los condicionamientos. Yo creo que hay una preocupación. Antes lo veían como un personaje simpático, extravagante, ahora ya hay una preocupación. Pero el otro día salió un artículo, no me acuerdo en qué diario, Clarín creo que fue, o no me acuerdo, decía, Milei ya ganó, porque independientemente del resultado electoral, él puso en el debate político cosas que no se debatían nunca. Por ejemplo, en Argentina no se debatía si el Estado tiene que estar presente o no. Y él casi propone no la desaparición del Estado porque si bien se considera anarcocapitalista, dice, bueno, soy realista, soy minarquista, o sea, un Estado pequeño. Small is beautiful. Claro, digamos, acotado a ciertas cosas específicas. El dejar de emitir, el dejar de dar subsidios, el dejar de dar planes sociales, el dejar de dar asignaciones universales por todo concepto. Y además la candidata a vicepresidente dijo que si llegan
hay que tener el respaldo en el Parlamento para eso. Va a derogar el aborto y va a derogar el matrimonio igualitario. Eso es un escándalo. O sea, cosas que antes son leyes que fueron sacadas con prácticamente el voto unánime de toda la partidocracia. Y ahora, tiran arriba de la mesa discusiones que exceden lo económico y que representan cada vez con mayor fuerza a un sector importante de la sociedad, sobre todo porque la Argentina está económicamente devastada. Sí. Y bueno, Javier es economista, entonces es como que de alguna manera la gente se quiere refugiar en alguien que le pueda solucionar. Somos el país con la segunda inflación más alta del mundo. Entonces, bueno, quiere dolarizar, por ejemplo. Es disruptivo, ¿se puede dolarizar? ¿No se puede? ¿No se puede? ¿Querés cobrar en dólares? ¿Se puede llevar adelante ese semejante cambio de paradigma en un país que tiene una inflación crónica hace casi un siglo? Y bueno, ahora están todos los economistas diciendo que sí, que no, que vamos a debate. Pero están debatiendo, o sea, claro, puesto los temas sobre la mesa. Él puso arriba de la mesa un montón de cosas que eran tabú. Antes eras una antipatria. ¿Cómo vas a cambiar la soberanía de la moneda? O sea, bueno, es interesante lo que se está viendo. Bueno, tú escribiste tu nuevo libro, que es lo que te ha traído a Chile constantemente, sí, que también ha sido bastante disruptivo porque aquí había un discurso y podríamos decir una historia ya fija que tú la ves en todos los libros, que de alguna manera libros de colegio, inmediatamente hay una sola forma de ver, una sola forma de referirse a los términos. Los términos también son importantes porque cada palabra tiene un significado ideológico. Tú te das cuenta, por lo menos como historiador, me basta leer. Yo leo de todo, de todos los sectores y sobre todo leo a los que no piensan como yo. Pero hay veces que tú compras un libro que te gustó y no sabes qué piensa. Bien, empiezas a leerlo y ves algunos términos y rápidamente ya sabes desde dónde está hablando. Y por lo tanto, eso que a nosotros se nos aparece, a la gran mayoría de las personas no. Y utilizan esos términos como algo establecido. Y un poco tú has generado un debate de algo que aquí no se debatía, que era por sentado y que algunas voces menores, sobre todo desde la academia, pero desde la academia no mediática, podían plantearlos, pero no llegaba a la mayoría de las personas. Y yo creo que eso, bueno, un poco cuéntanos de dónde salió la idea de hacer este revisionismo. Yo sé que ya dijiste que no lo estabas pensando en los 50 años, que fue casi casual, pero ¿qué te llevó a revisar la figura de Salvador Allende? Bueno, lo que pasa es que yo tengo varias biografías, una sobre Perón, el Che Guevara, Hugo Chávez, o sea, hice varias. Y Salvador Allende y la historia chilena particularmente siempre me impactó porque por el contraste tremendo entre un proyecto marxista-leninista que de un día para el otro pasó a ser un proyecto culturalmente conservador y económicamente liberal. Y que además fue tremendamente exitoso. Después de la crítica que le quieran hacer, podemos estar discutiendo hasta las 6 de la mañana, pero ese proyecto fue tremendamente exitoso. Y sin embargo fue satanizado, demonizado, y el proyecto que fracasa con el suicidio de Allende en septiembre del 73 ha sido tratado pero como heroico, como algo... el otro día estábamos en pleno debate, yo escuchaba a los que estaban en la mesa de enfrente, digamos, nuestra, hablar de que Allende quería un proyecto socialdemócrata. Y digo, pero no conoce ni la historia de su propio país. Y no es una crítica, en Argentina pasó algo parecido. Yo hice libros sobre la década del 70 en Argentina, en donde también hay toda una construcción entre buenos y malos, tan maniquea y tan infantil, que irrita, porque aparte eso está institucionalizado. Y a los que cuestionamos esa historia oficial impuesta, nos llaman negacionistas. ¿No? Que es lo mismo que estábamos hablando, la política de la cancelación, de lo políticamente correcto, el discurso único y la no posibilidad ni siquiera de plantear nuevas fuentes que puedan revisar y replantear la historia, que es lo lógico. Siempre me interesó Allende. ¿Y qué ocurre?
cuando se producen las elecciones, o ya se veía venir que tanto la Concertación como, como dice Urruticochea, la derechita sensible o la derecha, esos sectores empezaron a apagarse y se empezó a radicalizar y a abrir una grieta ideológica muy profunda en Chile, entre una derecha más radical que la tradicional y una izquierda más radical que la Concertación. O sea que la gente se hartó de ese centrismo, ese contubernio donde los partidos apenas mostraban diferencias. Digo, este es el momento para escribir sobre Allende. Pero yo no contemplé los 50 años, pensé además que iba a ganar Kast. Digo, este es el momento. Y bueno, y encima estaban en pleno proceso constituyente. Sí, claro. O sea, había una politización, una ideologización, y como además escribir sobre Allende, si bien uno tiene que leer mucho, pero no es una historia sobre Allende. Por supuesto hago una introducción sobre quién es, pero es una introducción, no es una biografía. Su gobierno duró 3 años. Entonces, es corto. Entonces era un libro que iba a ser corto, porque su política duró 3 años. Obviamente que se puede hacer, siempre profundizar y hacer algo más largo, pero es un libro de 200 páginas, con 300 citas. O sea, no quiero dejar nada librado al azar, ¿no? Pero sí, y te digo que estoy súper contento, porque me gustó mucho cómo quedó. A veces he escrito libros que después con el tiempo no me he sentido tan convencido. Con este sí. Pasa que uno dice, podría. Ya. Además, en la medida que uno va estudiando más, cuando uno vuelve a mirar lo que hizo antes, dice, en ese entonces no sabía esto, lo habría complementado. Bueno, ¿y qué es lo que tú planteas ahí? Porque bien lo vimos el otro día en el debate, cuando te dicen que era un socialdemócrata y era un marxista-leninista, Sí, declarado, y no es algo que lo digamos nosotros, lo dijo él. claro, pero además, a ver, el título ya tiene una tesis. La dictadura comunista de Salvador Allende, se llama el libro. Ya es una tesis que él fue un dictador. Entonces, que llegó democráticamente al poder, ni siquiera con mayoría, pero ya, ok, a través de los arreglos llegó, pero que se transformó en... Pero es que a mí lo que me sorprende es que tanta gente, incluso el otro día en este debate que hubo en Sin Filtro se dijo, y es un argumento recurrente que me lo tiran en las redes, llegó por el voto, no puede ser un dictador. Pero la cantidad Hitler también. Mussolini, Perón, Hugo Chávez, Salvador Allende, digamos, yo lo mido por cómo ejerce el poder, no por cómo accedió al poder. Sí, el acceso al poder no lo cuestiono. De todas maneras, yo creo que había muy graves sospechas de que esto se iba a convertir en una dictadura. Por eso la democracia cristiana... Le piden la garantía, las garantías. ¿Por qué le piden garantías, un estatuto de garantías? Si un hombre de la democracia jura por la Constitución, no hay que pedirle nada. ¿Por qué le piden un estatuto de garantías? Porque sabían quiénes estaban ahí adentro, que era el MIR, que era parte de la estructura, no formalmente, pero era parte de la estructura de la Unidad Popular, sus vínculos con Fidel Castro, su participación previa para promover la guerrilla internacional, sus vínculos con la Unión Soviética, sus veneraciones a Stalin. Por eso cuando yo el otro día dije que era stalinista, bueno, yo tengo los discursos de él del año 53, cuando muere Stalin. Él y Pablo Neruda encabezaron los homenajes elogiosos con uno de los carniceros más grandes de la historia. Sí, Pablo Neruda hizo una oda a Stalin. Claro, Stalin capitán. Sí. Bueno, pero eso, ahora, eso no le impidió ganar el premio Nobel. No. Premio Nobel que no pudo ganar Borges por juntarse con Pinochet. Y eso lo tengo en el libro. Es una declaración de María Kodama, que lo llaman desde Suecia para que no se junte con Borges, con Pinochet, porque si se juntan no va a ganar el premio Nobel. O sea, lo cuenta ella. O sea, fue casi una amenaza. Se juntó igual Borges, pero fíjate, por una reunión, cuando el otro sí le canta loas a un tipo que se le atribuyen 25 millones de cadáveres, ¿no? Que, bueno,
Eso es la simetría de la indulgencia. Y después, bueno, la tesis es esa, o sea, que hubo, sí, una legitimidad de origen y una ilegitimidad de ejercicio, que no la digo yo, la Corte lo dice, Sí, por supuesto, lo la dice el Cámara de Congreso, Diputados, sí. lo dice lo dicen todos los políticos, y lo dice la Contraloría General de la Nación. Y hay un dato que para mí es revelador, porque que es importante que la gente lo sepa, porque por ahí no lo saben, sobre todo los más jóvenes. El 11 de septiembre había 4 presidentes vivos: González Videla, Alessandri, Frei Montalva y un futuro presidente que era Elwin. Los 4, está filmado, Sí, claro. se manifestaron eufóricos en favor del pronunciamiento. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ahora el 11 de septiembre? ¿Van a repudiar qué? Lo que la chilenidad representada en presidentes que incluso no eran de derecha, salvo Alessandri, apoyaron, pero con un énfasis y que además las elecciones del 73, donde la oposición gana de manera por 10 puntos de diferencia, siendo que además se confirmó que el propio Allende hizo fraude. Entonces, o sea, era un gobierno fraudulento, dictatorial, castrista. Sí, Castro estuvo aquí. Castro estuvo 24 días. Yo no conozco en la historia diplomática mundial que venga un presidente, en este caso un tirano, a recorrer 9 ciudades de Chile a dirigir la revolución. De hecho, hasta el propio Allende estaba incómodo. Pero claro, ¿hasta cuándo te quedas? ¿Quién manda? La gente decía, ¿quién manda en Chile? O sea, y quedaba claro la sumisión, el sometimiento a quien era el representante máximo de la Unión Soviética en América Latina. Al hemisferio. Claro. Y bueno, se pretendía replicar, y esto hay 2 datos muy atractivos. Hay un reportaje que le hace Regis Debray. Regis Debray es un ideólogo marxista, no sé si sigue siendo marxista, pero en su momento... Tal vez maduró. Capaz que mejoró, yo no lo he leído. Leí su librito Revolución, dentro de la Revolución, que tiene 50 años, pero él estaba tan convencido de la revolución guerrillera, de tomar el poder, que él participó personalmente de los campamentos del Che Guevara en Bolivia. Por eso lo detienen, un francés en la selva boliviana, coloradito. ¿Qué hace acá? Ahí cuando lo detienen, lo condenaron a 30 años y bueno, por presión internacional a los 4 años lo indultan. Después del indulto lo viene a apoyar Allende. Allende ya era presidente y es ahí donde Allende dice que él es marxista-leninista. Todavía le pregunta, ¿era necesario firmar el Estatuto de Garantías? Yo quería tomar el poder, yo te firmo lo que vos quieras, después yo lo ejerzo. ¿Dónde hay que firmar? El objetivo era tomar el poder. Lo dice así, con ese descaro, con ese desparpajo. Y va a haber enfrentamiento, va a haber guerra civil. ¿Y cómo no va a haber? Yo me preparé toda la vida para esto. Va a llegar un momento en el cual el enemigo se va a tener que defender cuando lo arrinconemos. Lo dice Salvador Allende. O sea, él está hablando expresamente de guerra. De arrastrar la revolución, no al estilo castrista, sino de una manera a lo mejor un poco más pausada, pero por una razón. Porque él tenía el 30% de adhesión y el 70% no. Entonces tampoco podía atropellar todo tan fácilmente. Fue implantando una dictadura hasta donde pudo, hasta que se produjo la reacción de septiembre del 73. Reacción apañada por todos los presidentes vivos y por todas las instituciones de lo que quedaba de Chile. Instituciones que por otra parte no funcionaban. Ya no funcionaban. Te expropiaban, venían los guerrilleros, te tomaban un fundo y vos no tenías a quién recurrir, la justicia estaba maniatada, ya estaba todo, digamos, pisoteado. Pero bueno, formalmente hicieron las declaraciones declarando que Allende era ilegítimo, que era dictatorial e inconstitucional. Bueno, había que sacarlo. Por supuesto, y ahí es donde los políticos de alguna manera esperaban que una vez que se recuperara el poder volviera a ello. Y ahí de alguna manera algunos fueron cambiando y mutando de posición. Pero en rigor podríamos decir que después del golpe, efectivamente el pronunciamiento militar y el régimen, que tiene 2 fases, efectivamente
y un poco lo hablamos el otro día, y eso también nos va a quedar como para otra conversación, porque yo sé que tú vas a seguir viniendo, así que ahí vamos a entrar un poco también en esos otros temas, porque sé que nuestros auditores van a quedar, voy a dejar esto sobre la mesa simplemente, pero una de las cosas que yo manifesté el otro día es que la historia se va a juzgar en el tiempo. Sí. Y efectivamente en 100 años más, una cosa que va a incomodar sobre todo al mundo de la izquierda, pero que cualquier historiador va a tener que reconocer, es que si queremos llamar dictador en el sentido de la dictadura original, pensando en guardar el poder, estoy hablando de los romanos, para devolverlo, efectivamente Pinochet podríamos decir, ya, ok, fue un dictador, Sí. pero a los 17 años no solo hizo la hoja de ruta y entregó el poder. Yo me pregunto qué otro dictador actual, contemporáneo, lo ha entregado. Claro, pero además a mí hay una cosa que me interesa mucho, que una vez lo leí de un político argentino muy interesante. Él hablaba del postulado de la tendencia. ¿Cuál era la tendencia de Allende? Allende accede por una vía legítima, pero su tendencia fue instaurar una dictadura, que lo logró. Sí, por supuesto. No una dictadura totalitaria, como la de Fidel Castro, sino autoritaria, que es un grado menor de represión, pero se encaminaba hacia eso, no le dieron los tiempos. Por supuesto. Pero ahora, Pinochet accede por una vía Que no es por los votos, pero sí, pero fue la tendencia. ¿La tendencia cuál fue? En el 77 hubo elecciones, en el 80 hubo elecciones con una constitución que le dio el poder por 8 años. Y después, la misma constitución establecía elecciones a fines de los 80 que se hicieron, que las perdió, pero también después de 17 años, aunque te gobierne Santo Tomás de Aquino, la gente se cansa. Y sacó el 43, 44% de los votos. Sí, entonces, pero además la tendencia mostró que fue dando libertades. Fue dando, y lo que se le cuestiona, que son las violaciones a los derechos humanos, en un contexto de guerrilla y terrorismo, donde yo no conozco ningún país que no tenga problemas de derechos humanos, cuando tiene un conflicto interno, una guerra civil o una guerra de baja intensidad, como sería en este caso. No conozco, y esto es empirismo puro. Empirismo puro. Díganme qué país ha combatido el terrorismo sin que haya desprolijidades o aspectos cuestionables. Ahora, eso se produjo al principio. Ya en la segunda mitad de su gobierno, esos márgenes que se le cuestionan fueron muy inferiores. O sea, entonces, cuando se empieza a normalizar y a pacificar la situación, se amplían libertades, se hace una constitución que defiende el derecho de propiedad, la libertad, se hacen plebiscitos, la cuestión de los derechos humanos empieza a bajar muchísimo. El país empieza a crecer a números astronómicos. Hablaba de un término que a mí no me gusta, el milagro chileno. No fue un milagro, fue un tremendo esfuerzo colectivo, muy bien dirigido, y que la concertación aceptó y continuó. Es más, ellos son los que cosecharon, básicamente, claro. Porque cuando se mira, efectivamente los gobiernos de la concertación son los que más van a crecer, pero aplicando el modelo que se va a instaurar en esos 17 años. Los claro. 17 años fueron ordenar las instituciones políticas, dar certeza jurídica y cambiar el rumbo y el modelo económico, que sí, eso lo va a tomar o lo va a consensuar finalmente la concertación. Y sí, nos va a convertir en un país, bueno, tú sabes, tú también, yo soy media argentina, toda mi vida iba a Buenos Aires y toda la vida era subir 20 ni muchos más escalones, pero de pronto empezó a estar igual y de pronto fue a bajar. No, superó a la Argentina. Porque además yo me acuerdo, porque yo siempre estuve muy politizado, a pesar de que en esa época era chico, pero en el año 89, mientras nosotros mirábamos a Chile y se hablaba del milagro chileno y el esplendor de Chile, la Argentina estaba con la hiperinflación más alta de la historia mundial después de la Alemania de 1923. Empezaba la televisión a las 5 de la tarde porque no había luz. El gobierno de Alfonsín, que se fue antes, desastre. No había gas, no había petróleo, la escasez, el mercado negro, las colas. Era una situación devastadora. Entonces, dos modelos, uno socialista y del otro lado la cordillera, un modelo antagónico, ahí estaban los resultados. Sí, claro. Estaban los resultados. Entonces, era maravilloso, era algo tremendo.
incluso argumentativamente. A nosotros, los que pensábamos de esta manera, como pienso yo, nos servía Chile como ejemplo. Como de la misma manera que se podía comparar Alemania Federal con Alemania comunista. Sin duda. Bueno, ahí tenés. ¿Qué más querés discutir? Bueno, Nicolás, ¿qué quieres que te diga? Te agradezco esta conversación, se nos hizo súper corto. Yo creo que vamos a tener que decirle ahí a la producción que esto tiene que durar más rato y cuando vuelvas te espero aquí de nuevo. Esta es tu casa. Te estoy muy agradecido que siempre seas tan afectuosa y me des tu espacio para poder difundir. La verdad que te debo varias. Bueno, ya iremos por unas cervezas por ahí en La Plata o en Buenos Aires. Un bife de chorizo, yo prefiero. Te voy a tener que dar parte de mis regalías porque me haces vender muchos libros. Yo te agradezco mucho. Gracias, Nicolás. Gracias a todos ustedes y nos vemos la próxima semana en Contexto.